El día que decidí cambiar mi relación con el dinero. Todavía recuerdo claramente aquella tarde, sentado en la vieja silla de mi oficina, mirando fijamente la pantalla del computador con un sentimiento profundo de frustración. Tenía años trabajando sin descanso, esforzándome día tras día, pero mi economía seguía igual o incluso peor que al principio. Me preguntaba una y otra vez cómo era posible que, trabajando tan duro, el dinero se me escapara de las manos como agua entre los dedos. Estaba cansado, decepcionado y, sobre todo, confundido. Mi vida parecía estar atrapada en un ciclo interminable de trabajo y deuda. Cada mes era exactamente igual, recibía mi salario con esperanza, pero rápidamente se desvanecía entre facturas, tarjetas de crédito y gastos inesperados. Mis sueños de riqueza y tranquilidad económica parecían cada vez más lejanos, convirtiéndose poco a poco en meras fantasías. Fue en ese momento de mayor desesperación cuando decidí que debía existir otra manera de relacionarme con el dinero, una manera diferente y más efectiva que la que había conocido hasta entonces. Precisamente esa misma tarde, mientras navegaba distraído por Internet buscando alguna solución rápida o algún truco milagroso que mejorara mi situación económica, apareció frente a mis ojos una imagen que captó toda mi atención. Era la portada antigua de un libro, con letras doradas y un título llamativo que decía, El hombre más rico de Babilonia. Sentí una especie de curiosidad inmediata. ¿Qué podría enseñarme un libro ambientado en la antigua Babilonia sobre mis problemas económicos actuales? Sin pensarlo demasiado, descargué la versión digital y comencé a leer con ansiedad, como quien busca un salvavidas en medio de un océano tormentoso. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí que el libro narraba historias sencillas, ambientadas en una ciudad legendaria donde el dinero y la prosperidad parecían fluir de manera natural entre sus habitantes. Todo giraba alrededor de Arkad, un hombre respetado por su inmensa riqueza y sabiduría financiera, cuya fama había trascendido incluso a través de los siglos. Me sentí inmediatamente identificado con uno de los personajes principales que, al igual que yo, trabajaba incansablemente sin lograr mejorar su condición económica. Este personaje, llamado Bansir, era un fabricante de carros, un trabajador honesto y dedicado, pero siempre pobre y lleno de preocupaciones. Al escuchar su historia y ver reflejada en él mi propia realidad, sentí como si me hablara directamente a mí, poniendo palabras precisas a mi frustración. La historia continuaba con Bansir y su amigo Kobi decidiendo visitar a Arkad, el hombre más rico de Babilonia, para descubrir el secreto de su riqueza. Ellos, al igual que yo, estaban cansados de luchar infructuosamente y deseaban aprender cómo podían mejorar sus vidas. Cuando finalmente tuvieron la oportunidad de hablar con Arkad, él les reveló algo que cambiaría para siempre mi percepción del dinero. Arkad les explicó con calma y seguridad un principio tan simple y claro que sentí vergüenza de no haberlo comprendido antes: págate a ti mismo primero. Aunque al inicio parecía demasiado sencillo, esa frase me impactó profundamente, como un trueno que sacudió los cimientos de mis antiguas creencias. Arkad explicaba con sabiduría que el verdadero problema no era la cantidad de dinero que ganábamos, sino lo que hacíamos con él una vez en nuestras manos. Él enseñaba que, para empezar a construir riqueza, uno debía apartar siempre una décima parte de lo ganado, ahorrándolo antes de pagar cualquier gasto o deuda. Esa décima parte sería como una semilla que, con el tiempo y la correcta gestión, crecería hasta convertirse en un árbol robusto de abundancia. Mientras leía estas palabras, recordé con claridad las numerosas veces que había gastado todo mi salario pagando deudas o comprando cosas que, aunque parecían necesarias en su momento, rápidamente se volvían irrelevantes. Nunca había reservado ni siquiera una pequeña fracción para mí mismo, y ahí comprendí mi principal error. Vivía para trabajar y pagar deudas, pero jamás había trabajado pensando en mí, en mi futuro, en mi tranquilidad. Emocionado por este nuevo descubrimiento, decidí poner en práctica la primera gran lección inmediatamente. Apenas llegó mi siguiente salario, aparté cuidadosamente esa décima parte antes de pagar cualquier otra cosa. Confieso que al principio sentí algo de temor, incluso dudas, pensando que quizá no llegaría a fin de mes o que no podría cubrir todos mis gastos esenciales. Pero, sorprendentemente, ocurrió lo contrario. Al hacerlo, me sentí empoderado, fuerte y con control sobre mi economía por primera vez en años. Esa primera experiencia despertó algo en mí, una especie de conciencia económica que había estado dormida durante mucho tiempo. Empecé a observar cada gasto con detenimiento, notando cómo muchas veces gastaba mi dinero en cosas sin valor real o simplemente por impulsos emocionales. Al mantener firme mi decisión de apartar siempre una parte de mi salario para mí mismo, vi cómo, lentamente, mi pequeño fondo de ahorro comenzaba a crecer. Al principio era poco, pero cada vez que revisaba mi cuenta y veía cómo se acumulaba, sentía una inmensa satisfacción. Animado por este primer logro, decidí profundizar aún más en las enseñanzas de Arkad,
convencido de que estaba frente a una sabiduría financiera profunda y antigua, que podía ayudarme a resolver de una vez por todas mis problemas económicos. Seguí leyendo y estudiando cada capítulo con detenimiento, buscando comprender profundamente cada una de sus palabras y relatos. Me di cuenta de que no eran simples historias entretenidas, sino una guía práctica para cambiar mi vida desde la raíz. Mientras más leía, más ansioso estaba por descubrir y aplicar cada consejo que aparecía frente a mí. Cada párrafo del libro parecía estar diseñado para enseñarme una nueva forma de pensar y actuar respecto al dinero. Sentía como lentamente desaparecía mi antigua frustración y empezaba a sustituirla por entusiasmo, motivación y una nueva esperanza. Las historias de Arcad y los ciudadanos de Babilonia no solo eran inspiradoras, sino increíblemente prácticas, aplicables y efectivas. Al pasar las semanas, comencé a notar cambios reales en mi vida cotidiana. Mi ansiedad económica había disminuido notablemente, sentía mayor claridad mental y emocional. Ya no veía el dinero como una fuente de estrés constante, sino como un aliado, una herramienta poderosa que podía usar a mi favor si aprendía a gestionarla correctamente. Fue en este punto donde decidí comprometerme aún más con este nuevo camino que se abría frente a mí, dispuesto a aprender todas las enseñanzas del libro y llevarlas a la práctica día tras día. Sin embargo, todavía estaba apenas en el principio de este fascinante proceso de transformación. Sabía que el simple hecho de guardar una décima parte de mis ingresos no sería suficiente para alcanzar la verdadera riqueza, era apenas el primer paso en una serie de importantes decisiones que debía tomar. Me sentía como un explorador frente a un vasto territorio inexplorado, lleno de oportunidades que podía descubrir si continuaba profundizando en estas enseñanzas. De esta manera, motivado y comprometido con mi nueva meta económica, avancé en mi lectura para descubrir cuáles eran exactamente esos secretos que habían transformado completamente la vida económica de Arcad, llevándolo a convertirse en el hombre más rico de la antigua Babilonia. Estaba decidido a aprender del todo lo que pudiera y aplicar cada enseñanza a mi vida, seguro de que, si él lo había logrado, yo también podría hacerlo. Con esta determinación, continué mi viaje, listo para descubrir en detalle los 7 secretos que, según Arcad, eran la base de su inmensa riqueza y estabilidad económica. Quería entender profundamente esas reglas, aplicarlas una por una, y comprobar si realmente podían transformar mi realidad financiera tan radicalmente como prometían. Así, decidido y lleno de expectativas, me preparé para adentrarme en la siguiente etapa de mi transformación económica, confiado en que cada secreto revelado sería una poderosa herramienta que me acercaría cada vez más al objetivo de convertirme en una persona verdaderamente próspera. Los 7 secretos que transformaron mi economía para siempre. La noche que terminé el primer capítulo del libro sentía una profunda ansiedad, pero esta vez acompañada por una renovada esperanza. Me encontraba frente a una gran oportunidad para cambiar radicalmente mi destino económico. La sencilla frase que Arcad había pronunciado resonaba constantemente en mi mente: págate a ti mismo primero. Decidido a aplicar ese principio desde ya, esperé con impaciencia el día del siguiente salario, seguro de que finalmente había encontrado la clave que cambiaría mi realidad económica. Mientras avanzaba en la lectura, descubrí que Arcad no solo revelaba una lección, sino que enseñaba 7 principios clave para la creación y conservación de la riqueza. Cada principio era una enseñanza clara, directa y profundamente práctica, acompañada de ejemplos sencillos extraídos de la vida cotidiana de los habitantes de Babilonia. Mi entusiasmo crecía a medida que me adentraba en estos secretos, ansioso por aplicarlos y comprobar por mí mismo si realmente podían transformar mi economía de forma tan radical como prometían. El primer secreto, y probablemente el más poderoso, era precisamente el que ya había capturado mi atención inicial: págate a ti mismo primero. Arcad recomendaba guardar como mínimo una décima parte de cada ingreso. Al principio parecía poco, incluso insignificante, pero comprendí rápidamente su poder cuando empecé a hacerlo. Al separar esta décima parte cada mes, sentía una satisfacción profunda y creciente. No solo estaba acumulando dinero, sino creando un hábito saludable que aumentaba mi confianza. En pocos meses, aquel pequeño ahorro comenzó a crecer visiblemente, lo que me llevó al segundo secreto: controla tus gastos. Arcad advertía sabiamente que la mayoría gastamos dinero en cosas innecesarias, confundiéndolas con necesidades básicas. Consciente de esto, comencé a registrar minuciosamente cada gasto. Lo que descubrí fue impactante. Gastaba cantidades considerables en cosas que aportaban muy poco valor a mi vida, compras impulsivas hechas por hábito o emoción. Esta conciencia me permitió reducir gastos innecesarios, aumentando aún más mi ahorro. De repente, empecé a notar un margen considerable al final de cada mes. Por primera vez, sentía que dominaba mis finanzas en lugar de ser dominado por ellas. Fue en ese momento cuando entendí el tercer secreto de Arcad: haz que tu dinero trabaje para ti.
El dinero guardado no debía simplemente acumularse, sino multiplicarse mediante inversiones inteligentes y seguras. Con un pequeño capital acumulado, decidí invertir prudentemente en un proyecto sencillo recomendado por alguien de confianza. Aunque la cantidad era pequeña, estaba nervioso, pues significaba salir de mi zona de confort. Sin embargo, recordé las palabras de Arcad y avancé con determinación. Al poco tiempo, mi inversión generó sus primeros beneficios. Esa pequeña ganancia inicial transformó por completo mi percepción del dinero, mostrándome el poder de generar ingresos pasivos. Animado por ese éxito inicial, llegué al cuarto secreto: protege tu dinero de pérdidas. Arcad advertía sobre la importancia de cuidar nuestras inversiones, evitando decisiones apresuradas y alejándonos de promesas de riqueza inmediata. Comprendí esto claramente cuando un conocido me ofreció una oportunidad demasiado buena para ser cierta. Dudé, analicé con calma y finalmente decidí rechazarla. Semanas después, esa inversión resultó ser un fraude que arruinó a quienes confiaron ciegamente. Este aprendizaje fue fundamental para aplicar el quinto secreto: haz de tu vivienda una inversión rentable. Arcad enseñaba que poseer una vivienda propia no solo daba seguridad emocional, sino estabilidad económica a largo plazo. Motivado por esta enseñanza, empecé a planificar la compra de mi propia casa, destinando parte de mis ingresos mensuales a un fondo específico para este propósito. Sentía que cada pequeño aporte era un ladrillo sólido para construir mi futuro financiero. Al hacerlo, descubrí con emoción el sexto secreto de Arcad: asegura ingresos futuros. Este secreto revelaba que debíamos preparar nuestra economía para la vejez o tiempos difíciles, garantizando que en cualquier circunstancia tuviéramos ingresos suficientes. Movido por esta sabiduría, inicié un fondo adicional destinado exclusivamente a la seguridad futura. Este pequeño esfuerzo mensual generó en mí una tranquilidad emocional jamás experimentada antes en términos económicos. Finalmente, llegué al séptimo secreto, quizás el más valioso desde un punto de vista humano: aumenta tu capacidad de ganar dinero. Arcad enfatizaba la importancia de aprender constantemente nuevas habilidades, aumentando nuestro valor personal y profesional. Decidí invertir en mi educación, adquiriendo nuevos conocimientos que me permitieron acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales. Gracias a ello, mis ingresos comenzaron a aumentar significativamente. Al aplicar estos 7 secretos, mi vida económica experimentó un giro radical y notable. Cada principio estaba perfectamente enlazado con el anterior, formando una estrategia coherente y poderosa. A medida que avanzaba, sentía un profundo agradecimiento hacia Arcad y sus enseñanzas. Sin embargo, mi proceso no estuvo exento de errores. En ocasiones, olvidaba alguna de las reglas, especialmente al controlar mis impulsos de gasto o evaluar riesgos al invertir. Recuerdo claramente una tarde en la que, tentado por una oferta comercial irresistible, gasté más dinero del previsto en algo totalmente innecesario. Aunque el gasto no afectó profundamente mis finanzas, sentí frustración y culpa por desviarme de mis objetivos. Pero lejos de desanimarme, aproveché ese error para reforzar mi compromiso con las reglas de Arcad, retomando inmediatamente el camino correcto. Esta pequeña falla me recordó que la riqueza no solo implica dinero, sino también disciplina y autocontrol constante. Con el tiempo, las personas cercanas a mí comenzaron a notar cambios en mi estilo de vida. Mis conversaciones, actitudes e incluso mi apariencia reflejaban una nueva confianza, seguridad y tranquilidad. Amigos y familiares, curiosos por mis evidentes mejoras económicas, comenzaron a preguntarme cómo había logrado tal transformación. Con entusiasmo, compartí con ellos los secretos aprendidos en aquel libro, relatando mis experiencias personales y los desafíos que enfrenté. A medida que lo hacía, comprendía más profundamente las enseñanzas de Arcad. Transmitir estas lecciones a otros reforzaba mi propio aprendizaje, manteniendo frescos en mi mente cada uno de los principios básicos que ahora guiaban mi vida económica. También fui consciente de que muchos dudaban, pensando que quizás se trataba de simples teorías antiguas y poco prácticas. Yo mismo había tenido esas dudas al inicio, pero la experiencia real demostraba lo contrario con absoluta claridad. En poco tiempo, no solo mejoraron mis ingresos, sino también mi relación con el dinero. Dejé de verlo como un enemigo escurridizo y empecé a considerarlo un aliado fiel que respondía a mi cuidado y sabiduría. Ahora, cada moneda tenía un propósito claro, cada gasto era consciente y cada inversión planeada. El estrés financiero que antes dominaba mis días había desaparecido casi completamente, reemplazado por serenidad y satisfacción. Al finalizar esta etapa, sentí que había avanzado muchísimo, aunque sabía perfectamente que mi camino económico apenas comenzaba. Las 7 reglas de Arcad habían transformado mis finanzas profundamente,
pero también habían despertado en mí una curiosidad insaciable por descubrir aún más principios que me permitieran consolidar definitivamente mi riqueza. Así, motivado por este éxito inicial y consciente de que la verdadera abundancia no era solo acumular dinero, sino mantenerlo, protegerlo y multiplicarlo a largo plazo, me preparé con entusiasmo para adentrarme en la siguiente etapa de mi aprendizaje. Sabía que Arcad aún tenía muchas más enseñanzas para mí, especialmente lo que él llamaba las leyes de oro. Decidí avanzar decidido, seguro de que estas leyes serían las claves definitivas para multiplicar mi riqueza y garantizar mi tranquilidad económica a lo largo de toda mi vida. Las leyes de oro que multiplicaron mi riqueza. Tras poner en práctica con éxito los 7 secretos que Arcad había revelado, sentí que había dado un gran salto hacia la estabilidad económica. Sin embargo, aún faltaba algo más profundo por descubrir, un conocimiento que me permitiría no solo mantener lo que ya había ganado, sino multiplicarlo con sabiduría y prudencia. Este nuevo capítulo en mi vida comenzó con las poderosas leyes de oro, aquellas que Arcad enseñaba como los principios supremos para consolidar y expandir cualquier fortuna. Al inicio, admito que sentía cierta incertidumbre sobre qué tan efectivas serían estas leyes. Pero después de haber experimentado resultados tangibles con los 7 secretos, estaba dispuesto a escuchar con atención y aplicarlas plenamente. Comencé a estudiar detenidamente cada una de estas leyes, intentando interiorizar su significado y pensando profundamente en cómo podrían reflejarse en mi día a día. Sabía que de la correcta comprensión y aplicación de estas leyes dependería realmente mi futuro económico. La primera ley de oro, y quizá la más sencilla, señalaba claramente: el oro acude fácilmente y en cantidades crecientes al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ingresos para crear un patrimonio futuro para él y su familia. Aunque ya había empezado a hacerlo con los secretos anteriores, esta ley me hizo comprender que no se trataba de algo temporal, sino de un hábito esencial, permanente y constante. Decidí entonces reforzar esta práctica aún más, disciplinándome rigurosamente cada mes. La experiencia de los meses siguientes confirmó totalmente esta ley. El simple hábito de separar y ahorrar constantemente aquella 10ª parte, sin importar cuán pequeño o grande fuera mi ingreso, generaba una sensación profunda de control, seguridad y previsión. Ver mi cuenta de ahorro crecer mes tras mes reforzaba mi confianza en mí mismo, pero también en estas enseñanzas antiguas que demostraban ser tan vigentes y efectivas en la actualidad. La segunda ley me impactó de inmediato por su claridad. El oro trabaja diligentemente para el dueño sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose como los rebaños del campo. Entendí claramente que mi dinero debía invertirse sabiamente, en proyectos o negocios seguros que generaran ganancias sostenibles y constantes. Ya había experimentado con éxito algunas pequeñas inversiones anteriormente, pero ahora debía intensificar mi enfoque, estudiando nuevas oportunidades cuidadosamente. Así lo hice, seleccionando inversiones sólidas, analizando meticulosamente cada riesgo y oportunidad antes de colocar mi dinero. Por ejemplo, decidí invertir en un pequeño negocio local que fabricaba productos artesanales. Al principio fue un desafío tomar la decisión, pero la inversión resultó ser sumamente rentable. En pocos meses comencé a recibir retornos constantes, confirmando que esta segunda ley, aplicada con paciencia y criterio, podía multiplicar mis ganancias considerablemente. La tercera ley de oro fue una lección crucial para proteger lo que ya había conseguido. El oro permanece bajo la protección del dueño prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios en su manejo. Esta ley me enseñó la importancia de asesorarme correctamente antes de tomar cualquier decisión económica importante. Busqué entonces consejo profesional, consultando a expertos, mentores y personas con experiencia real en inversiones exitosas. Recuerdo particularmente una ocasión en que una oportunidad de inversión parecía extremadamente atractiva, prometiendo ganancias enormes en poco tiempo. Sentí la tentación de tomar una decisión impulsiva, pero la tercera ley me recordó la prudencia. Consulté con varios expertos y descubrí, tras un análisis profundo, que la inversión tenía riesgos enormes, ocultos tras una fachada atractiva. Gracias a seguir este consejo, evité una pérdida considerable, comprendiendo la importancia absoluta de rodearse de personas sabias y experimentadas. La cuarta ley de oro me abrió los ojos a una realidad esencial para consolidar mis ganancias. El oro se escapa del hombre que lo invierte en negocios o propósitos con los cuales no está familiarizado. Esta enseñanza enfatizaba la importancia absoluta de comprender claramente dónde se coloca el dinero, evitando inversiones en negocios que desconocemos o que parecen confusos. Me recordó la necesidad de aprender, investigar y entender profundamente cualquier proyecto antes de participar en él. Aplicando esta ley, evité involucrarme en negocios que, aunque parecían prometedores, estaban fuera de mi área de conocimiento. Por ejemplo, una vez me ofrecieron participar en una inversión tecnológica aparentemente brillante, pero demasiado compleja para mí. En lugar de dejarme seducir por la promesa de ganancias fáciles,
opté por invertir solo en áreas que conocía bien o donde podía aprender con seguridad. Esto protegió eficazmente mi dinero y permitió que mis inversiones fueran siempre exitosas. La quinta ley resultó ser una de las más reveladoras. El oro huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles o que sigue el consejo seductor de embaucadores y estafadores. Comprendí que el dinero nunca responde bien a la avaricia o a la impaciencia. Intentar obtener ganancias rápidas e irracionales siempre conduce al fracaso. Esta ley me enseñó claramente a desconfiar de cualquier propuesta demasiado buena para ser cierta y a mantener mis expectativas siempre realistas. Experimenté personalmente esta ley cuando un conocido intentó convencerme de invertir en un proyecto que prometía retornos enormes e inmediatos. Aunque sentí cierta tentación, recordé esta ley y rechacé la propuesta. Poco tiempo después, supe que esa supuesta gran oportunidad terminó siendo una estafa masiva que dejó a muchos arruinados. Mi respeto a esta ley no solo salvó mi patrimonio, sino que fortaleció aún más mi convicción en las enseñanzas de Arkad. Estas 5 leyes de oro fueron un poderoso complemento a los 7 secretos anteriores. Mientras que los primeros principios me ayudaron a iniciar mi camino hacia la riqueza, estas leyes me enseñaron a consolidarla y multiplicarla efectivamente. Cada mes, mi fortuna crecía lentamente pero de manera sólida y segura. Mi relación con el dinero había cambiado completamente, ya no sentía ansiedad ni temor, sino un genuino placer al gestionar mis finanzas con sabiduría. Además, al aplicar estos principios, noté un cambio profundo en mi entorno personal y profesional. La gente comenzó a reconocerme como alguien con inteligencia económica, y mi opinión en temas financieros era cada vez más solicitada por amigos, familiares y compañeros de trabajo. Esto también tuvo un efecto inesperado y positivo en mi autoestima, ayudándome a ver claramente el valor real que había adquirido gracias a estas enseñanzas. Al finalizar esta etapa de aprendizaje, mi economía había alcanzado un punto de solidez jamás imaginado. Mi capital inicial se había multiplicado notablemente, creando una estabilidad económica auténtica y duradera. Sentía profunda gratitud hacia Arkad y las leyes de oro, consciente de que mi vida había sido completamente transformada por ellas. Sin embargo, sabía que todavía me quedaba una última etapa por aprender, cómo mantener esa riqueza lograda, protegiéndola y asegurando su crecimiento constante. Esta nueva fase implicaba comprender cómo asegurar mi patrimonio frente a riesgos futuros, cuidando cuidadosamente cada decisión y aprendiendo a vivir plenamente en la abundancia creada. Así, lleno de confianza y seguridad en mi progreso, me preparé para avanzar hacia la etapa final, decidido a consolidar para siempre la tranquilidad económica que tanto esfuerzo me había costado construir. Sabía que las últimas enseñanzas de Arkad serían cruciales para mantener firme mi fortuna y asegurar una vida de prosperidad permanente y verdadera. ¿Cómo protegí y mantuve mi fortuna? Habiendo multiplicado mi fortuna mediante la aplicación constante y disciplinada de las 5 leyes de oro, me encontraba en una posición económica sólida, como nunca antes había imaginado. Sin embargo, Arkad advertía claramente que acumular riqueza era solo una parte del camino hacia la prosperidad verdadera. La otra parte, quizás la más importante, era aprender a proteger y conservar cuidadosamente lo ganado. Este era el desafío definitivo y crucial que debía enfrentar. Durante mis primeros años, había visto con claridad cómo muchas personas lograban acumular riqueza, solo para perderla rápidamente por descuidos, malas decisiones o falta de preparación para las dificultades económicas. Yo estaba decidido a evitar este destino a toda costa. Consciente de ello, decidí estudiar en profundidad las últimas enseñanzas de Arkad, enfocadas en mantener la fortuna segura, blindarla ante adversidades y asegurar que continuara creciendo con firmeza y estabilidad. La primera gran enseñanza para proteger mi riqueza fue comprender la importancia del control emocional sobre mis decisiones económicas. Arkad explicaba claramente que los peores errores financieros solían surgir en momentos de impulsividad, miedo o avaricia. Recordaba vivamente situaciones del pasado en las que, dominado por emociones intensas, tomé decisiones apresuradas que me costaron dinero y tranquilidad. Ahora sabía que mantener mi riqueza dependía en gran parte de la calma emocional. Por ejemplo, hubo un momento en que el mercado en el que tenía importantes inversiones atravesó una crisis repentina. Muchos amigos entraron en pánico y vendieron precipitadamente, perdiendo gran parte de su capital. En lugar de actuar impulsivamente, recordé la enseñanza de Arkad y me mantuve paciente y sereno. Decidí analizar la situación con calma y consultar expertos antes de tomar cualquier decisión. Gracias a ello, mis inversiones se recuperaron y prosperaron, mientras otros sufrieron grandes pérdidas. Esto me llevó a la segunda gran lección sobre la protección de mi fortuna: diversificar mis inversiones sabiamente. Arkad advertía que depender exclusivamente de una sola fuente de ingresos o inversión representaba un enorme peligro, porque si esa fuente fallaba, la fortuna podía desaparecer rápidamente. Siguiendo este consejo,
comencé a distribuir mi dinero en múltiples sectores seguros, variados y cuidadosamente estudiados, como bienes raíces, negocios pequeños y fondos con diferentes niveles de riesgo. Al hacerlo, noté que la estabilidad de mi riqueza se fortaleció considerablemente. Por ejemplo, cuando una de mis inversiones en el sector comercial enfrentó dificultades inesperadas, otras inversiones compensaron esa pérdida temporal, manteniendo estable mi economía. Aprendí entonces que una estrategia diversificada y equilibrada era clave fundamental para protegerme ante cualquier situación inesperada. La tercera enseñanza fundamental de Arcad sobre protección era el uso inteligente y prudente del crédito y la deuda. Antes, en mis épocas de inexperiencia económica, utilizaba créditos de forma irresponsable, endeudándome para obtener cosas que realmente no necesitaba. Pero ahora, gracias a la sabiduría adquirida, comprendí que el crédito podía ser tanto una herramienta poderosa como una trampa peligrosa. Decidí entonces utilizar el crédito exclusivamente cuando pudiera generar retornos económicos claros y seguros. Por ejemplo, decidí utilizar crédito hipotecario únicamente para inversiones inmobiliarias sólidas y rentables. Esto me permitió adquirir propiedades adicionales que, con el tiempo, generaron ingresos superiores al costo de la deuda. Mi decisión prudente al utilizar crédito siempre como herramienta estratégica me protegió eficazmente de caer nuevamente en endeudamientos inútiles o riesgosos. La cuarta enseñanza crucial para asegurar mi fortuna fue entender claramente que el verdadero valor de la riqueza no está en gastar, sino en su capacidad de generar ingresos pasivos constantes. Arcad destacaba que el hombre verdaderamente rico es aquel cuyo dinero trabaja constantemente para él. Esto implicaba mantener mis inversiones siempre enfocadas en generar rendimientos pasivos, evitando derroches o gastos excesivos que pudieran erosionar lentamente mi capital. Aplicar esto significó aprender a vivir cómodamente con los intereses generados por mis inversiones, en lugar de gastar la riqueza acumulada directamente. Fue un cambio profundo en mi mentalidad, pero una vez acostumbrado a vivir de los frutos de mis inversiones, comprendí plenamente lo poderosa y segura que podía ser esta estrategia. Esto aseguró la permanencia de mi riqueza, permitiéndome mantener intacto y creciendo constantemente mi capital original. La quinta enseñanza clave para proteger mi riqueza fue aprender la importancia absoluta del consejo experto y profesional constante. Arcad explicaba que ningún hombre podía saberlo todo sobre economía o inversiones. Por tanto, rodearme de asesores calificados y confiables era vital para mantener segura mi fortuna. Siguiendo este consejo, siempre consultaba con expertos en diferentes áreas antes de tomar decisiones importantes. Esto evitó errores potencialmente catastróficos en múltiples ocasiones. Por ejemplo, en cierta oportunidad estuve tentado de invertir en un proyecto prometedor pero complejo en el ámbito tecnológico. Mi intuición me decía que podría ser rentable, pero consulté primero a expertos en el área, quienes me señalaron riesgos importantes que yo no había visto. Gracias a sus consejos profesionales, evité pérdidas significativas, reforzando aún más mi convicción en este principio esencial. Otra gran lección que ayudó a proteger y consolidar mi fortuna fue comprender profundamente el valor del aseguramiento adecuado. Arcad enseñaba que proteger físicamente nuestras inversiones mediante seguros sólidos y confiables era esencial para garantizar la estabilidad de nuestra fortuna frente a posibles desastres o eventos inesperados. Siguiendo esto, aseguré debidamente mis propiedades, negocios e inversiones importantes. Comprobé personalmente la sabiduría de esta enseñanza cuando una de mis propiedades sufrió daños importantes durante una fuerte tormenta. Gracias a que estaba correctamente asegurada, pude reparar la propiedad completamente sin afectar mi patrimonio personal. Esta experiencia reafirmó profundamente la necesidad del aseguramiento inteligente como parte esencial de mi estrategia económica general. Finalmente, comprendí profundamente que para mantener mi fortuna segura, debía continuar aumentando mis conocimientos constantemente. Arcad insistía siempre en que la educación continua era la mejor inversión que alguien podía realizar. Siguiendo esta enseñanza, me propuse mantenerme actualizado en temas económicos, financieros y de inversiones, leyendo constantemente y asistiendo a seminarios que incrementaran mi inteligencia financiera. Este hábito constante de aprendizaje me permitió adaptarme con facilidad a cambios del mercado y a las nuevas oportunidades que surgían constantemente. Por ejemplo, al mantenerme informado sobre tendencias emergentes, logré anticipar oportunidades en nuevos sectores económicos, aprovechando estas situaciones para expandir aún más mi riqueza. Gracias a la aplicación constante y disciplinada de estas enseñanzas fundamentales, logré proteger eficazmente mi fortuna, consolidando definitivamente la tranquilidad económica que tanto esfuerzo había costado conseguir. Mis años de ansiedad financiera habían quedado atrás para siempre, reemplazados por una auténtica y sólida serenidad económica que ahora disfrutaba plenamente. Finalmente, comprendí profundamente que la riqueza verdadera no era solo tener dinero acumulado,
sino saber protegerlo, administrarlo y multiplicarlo de manera constante y prudente. Esta sabiduría económica, derivada de las enseñanzas atemporales de Arcad, me permitió alcanzar no solo tranquilidad económica, sino también una profunda satisfacción personal y espiritual. Hoy puedo decir con absoluta seguridad que aplicar los principios de Arcad no solo cambió mi economía, sino que transformó mi vida completamente. Gracias a sus enseñanzas, comprendí que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio poderoso para lograr libertad, tranquilidad y felicidad. Esta fue quizás la lección más profunda y valiosa que recibí en este viaje hacia la verdadera abundancia, un viaje que me permitió convertirme, finalmente, en dueño de mi destino económico para siempre. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más del El hombre más rico de Babilonia, deja tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.